Y bienvenidos a una nueva edición de Entre la Vida y la Música, este podcast que hacemos con todo el cariño del mundo, con mi maestro de piano. Mi nombre es Romina Leal, Arturo Estanislao, mi maestro, profesor, músico. Bienvenido, Arturito, a una nueva edición. Estoy Bueno, muy siempre. muy contentos, totalmente, muy contentos de estar en este ya nuestro tercer capítulo de este podcast Entre la Vida y la Música. Que siempre llegamos atareados pero entusiasmados. Siempre, aparte es interesante porque, digamos, nosotros siempre hay como ideas y cosas, pero yo siempre cuento que nuestra preproducción tratamos de reducirla al mínimo posible para que sea totalmente genuino el diálogo y las reacciones y las preguntas y las inquietudes, así que es como que en algún sentido nunca Tratamos. terminamos de saber hacia Sí, dónde nos ¿qué va va a a llevar pasar? todo esto, no solo el De disparador improviso. inicial. Hermoso, Exacto. hermoso. Me encanta que sea así porque de verdad, de nuevo, refrescando el porqué de este podcast, esto ya existía, pero en privado era como un after class de las clases de piano y era como abramos esta ventana para que más gente pueda ser parte. Así que desde ya están invitados a ser parte de todos los diálogos que vayan surgiendo de nuestras conversaciones, de esta ventanita que abrimos para ustedes. Y hoy el tema me tiene entusiasmadísima, Arturito, o sea, porque nos cuesta, vamos a contarle a la gente que somos muy conversadores y que nos cuesta decirnos cuál de todos los temas vamos a abordar y en qué orden, pero el tema de hoy de verdad que es muy curioso, tiene como muchas aristas y cosas ahí para preguntar. Entonces estábamos tratándonos de organizar y era como, no, encendamos y grabemos porque de verdad dan ganas de conversar, saber más, más, más. Totalmente, totalmente. Bueno, un poco la idea de hoy era traer, digamos, un tema muy interesante que lo trata un libro que de paso aprovechamos para recomendarle a nuestros oyentes. Se llama El Instinto Musical de Philip Pall. Es un libro, digamos, muy, muy interesante, muy atractivo sobre distintas cuestiones que tienen que ver con estas cosas que nosotros siempre queremos plantear en el podcast de qué es la música, por qué la música nos produce lo que nos produce, o sea, qué significado tiene para nosotros. Y es muy interesante porque en este libro nuestro amigo Philip Pall propone, ¿no? como comienzo del libro, un tema que me llevó a mí como a leer e investigar y que siempre comentando con los alumnos nos parecía muy, muy interesante. ¿Querés que comienzo leyendo y te parece después lo comentamos? Sí, quiero ¿Sí? decirte que yo ya lo he empezado a compartir muchísimo. Desde que me has recomendado el libro, ya lo he empezado a leer y lo he empezado a compartir mucho. Y cuando le comparto a mis amigos, le digo, es que yo hago tantas preguntas que el maestro directo me dijo, Romy, este libro. Así que es un libro para que todos los curiosos de la música, de cómo funciona, por qué sí, por qué no, van a encontrar como un poco, es como un poco historiador de la música de alguna manera y cuenta en tal época pasaba esto, esta cultura, esto se pensaba en este momento, ¿no? Como que va mucho como remite a los comienzos y al desarrollo de la música hasta el día de hoy y en distintas culturas. Así que para todos los curiosos está hecha la recomendación y Arturito, Sí. entonces leamos ese Fabuloso. Y fragmentito para vamos a leer tan conversarlo. solo el fragmentito del inicio, ¿no? Que va a servir como disparador al tema que queremos tratar hoy, ¿no? Él comienza poniendo preludio, el universo armonioso, ¿no? Y Ujú. cito aquí entonces el texto de Pal. Dice: a 22.000 millones de kilómetros de la Tierra, la música de Johann Sebastian Bach viaja en busca de nuevos oyentes. La civilización alienígena que se topen con la Voyager 1 o la Voyager 2, las sondas espaciales enviadas en 1977 que ya navegan allende el sistema solar, descubrirá en su interior un disco gramofónico de oro, en el que podrá escuchar a Glenn Gould interpretando el preludio y fuga en do mayor del libro 2 del clave bien temperado. En 1977 no se podían meter muchas cosas en un LP, pero tampoco había lugar a una colección de discos más extensa. La misión principal de las ondas era fotografiar y estudiar los planetas, no servir de discoteca interestelar ambulante. Así y todo, ofrecer a los extraterrestres un atisbo de la obra maestra de Bach y negarles el resto parece un acto de crueldad. Por otro lado, un científico expresó su temor a que incluir las obras completas del compositor pudiese interpretarse como un acto de jactancia cósmica. Los receptores del disco de oro de la Voyager también podrán oír música de Mozart, Stravinsky y Beethoven, así como gamelán indonesio, cantos de nativos de las islas Salomón y de los indios Navajo, y esa delicia que es Dark Was the Night, Cold Was the Ground, interpretada por Blind Willie Johnson. Los extraterrestres, en cambio, se quedarán sin oír a los Beatles,
Parece ser que Emi no sabía cómo conservar sus derechos de reproducción en otros mundos. Bueno, aquí me gustaría hacer como una pausita. Vamos ahora a leer otro fragmentito, ¿no? Pero más adelante, pero hay tanto sí, para conversar ya acá solo ya, de este fragmento. Sí, ya solo de esto habría un montón de cosas para decir, ¿no? Pero yo me acuerdo de cuando yo leí por primera vez esto. Vos sabés que es un dato que a veces no se conoce, esto de que había una cápsula que la NASA mandó al espacio con la finalidad, más allá de, se decía que lo que se buscaba era que pudiera fotografiar la superficie de Saturno, ¿no? y de Júpiter, si mal no recuerdo, sino con la idea de que era una cápsula que se mandaba con la idea de que nunca regresara, ¿no? De La que se iba a discoteca mandar, interestelar. claro, y con la idea, claro, exactamente, y con la idea, y yo creo que originalmente alguien dijo, bueno, mandemos una sonda al espacio y que viaje, y con la idea inclusive de que viajara como tratando de atravesar, digamos, el sistema solar. O sea, no era una expedición en la que claro, que fuera algo como que quedara flotando en el espacio. Y ahí a alguien se le ocurrió la idea de decir, bueno, pongamos en esta cápsula distintos elementos que pudieran ser como una representación de la cultura y de la civilización humana. Digamos, por si alguna especie de vida algún día da con esto, ¿no? Exactamente, con la idea de que si eventualmente, digamos, alguna otra forma de vida se cruzara con esta sonda, pudiera encontrar en ella, digamos, como información respecto a qué es el hombre, cómo es la vida humana, cómo es la cultura humana, y sobre todo, inclusive, o sea, es que es interesante que el disco mismo tiene como una indicación de dónde nos podrían buscar. Hay como, en el mismo disco hay una idea de decir, bueno, y si querés encontrarnos, estamos como en esta zona de la galaxia, del sistema solar. Es el barrio. Fuera de broma, sí, total. Bueno, de hecho, mira, ya que estamos, podemos compartir un pedacito de este disco. Este es un disco que se incluyó en la sonda y que es interesante porque se puso delante, por fuera. O sea, si uno pudiera cruzarse con la Voyager, vería, ¿no?, a lo lejos un disco dorado. Y fíjate que aquí vemos en las fotos, de hecho, esta especie de señales, no sé si podemos observar. Aquí los que nos vean en YouTube lo van a poder mirar, ¿no? Todas estas líneas serían para los que nos estén escuchando por Spotify, sí, que sepan también que este audio y con video, con su video respectivo, va a estar también en YouTube, en tu canal de YouTube, que es Arturo Stanislao. Arturo Stanislao, pianista, ahí lo van a poder encontrar y todos los otros capítulos también, ¿no? Buscan Entre la vida y la música y ahí van a encontrar estos capítulos. Este es el capítulo número 3. Exactamente. Y decíamos entonces, ¿no?, que si miramos estas líneas que vemos marcadas en este dibujo, serían como una indicación, ¿no?, de cómo podría encontrarse el planeta Tierra, ¿no? No sé, es un poco obviamente difícil de explicar pero daría como ciertas ideas como una especie de mapa para que nos rastree, ¿no? Y de hecho, todas estas otras indicaciones que vemos aquí son también cómo podrían hacer para reproducir el disco. O sea, la sonda tenía como un sistema en el que si se ponía como un vinilo en realidad, ¿no? Es como se ponía el disco, había como una púa, ¿no? Para que pudiera reproducir. Entonces esas imágenes eran también, que fue todo muy complejo porque tenían que pensar, bueno, o sea, ¿cómo damos estas indicaciones a una forma de vida que no sabemos si va a compartir, que claramente no iba a compartir nuestra misma lengua? Entonces fue todo como un equipo que se dijo, bueno, ¿cómo damos una señal para que cualquier forma de vida pueda entender cómo reproducir este disco, ¿no? Bueno, y que hablamos nosotros en nuestro podcast privado del Afterclass de esta semana, de esta necesidad que tiene el ser humano, y por suerte en la mayoría de los casos, ¿no?, de dejar algo en su descendencia, de querer que lo que siga construyendo sobre ese ladrillo que alguien puso, ponga otro y otro y otro y otro, y así se construyen, ¿no?, civilizaciones enteras. O sea, que sería de la arquitectura, de todo, si no hubiésemos seguido continuando con el legado que otros seres humanos han dejado, ¿no? Me imagino que para una especie de otra vida del universo que encuentre algo así, sería como para nosotros un jeroglífico o inscripciones, no sé, de los egipcios o cosas así, que son por un lado indescifrables, pero por otro lado se estudian hasta que se logran descifrar de qué se estaba hablando y a la vez son también simples. Habrán encontrado como alguna forma de decir, bueno, a través de estos dibujos, quien sea de alguna manera va a poder descifrar. Exactamente. Bueno, de hecho invitamos a los que quieran investigar porque hay mucho material escrito, inclusive videos en YouTube que explican un poquito cómo fue esto de cómo creamos un sistema que otra forma de vida puede entender para efectivamente reproducir esto y escuchar la música. De hecho, es interesante que
este vinilo no solo contiene música y sonido, sino también imágenes. Por un sistema, es como que se pueden reproducir esas frecuencias y lleva como, creo que no sé, son 122 imágenes de distintas escenas de la naturaleza, distintas culturas, personas, la forma. Hay, por ejemplo, formas de un bebé y de un feto, ¿no? o de la anatomía humana. Claro, vos pensás que en algún sentido es interesante que esta idea de la Voyager no era tan solo el hecho de decir, bueno, lanzamos como una botella al mar con un mensaje, ¿no? Y que esperamos que quizás alguien pueda, digamos, como encontrarlo y reproducirlo, que será una de las dificultades, ¿no? ¿Cómo establecemos un código que otro pudiera interpretar? Sino también el hecho de que está pensado para que, creo que, no sé si puede durar como, no sé, como 10 billones de años, y pudiera ser esa cápsula que se mandó ahí el único vestigio de que existió la humanidad. Porque, claro, porque nosotros no sabemos si de repente la raza humana se extingue en 1000, 2000, 5000 años, y quizás en 5 billones de años podría ser esa la cápsula, ¿no? Que contenga tan solo como las muestras de que existió el ser humano y de qué fue la vida humana, ¿no? Claro. ¿No? Si uno lo piensa, siempre digamos, me parece algo fascinante pensar de que los dinosaurios, ¿no? Esos seres gigantescos, súper fuertes, se han extinguido, ¿no? Es como si los dinosaurios nos hubiesen querido dejar como un vestigio de su vida, su paso por esta tierra antes de extinguirse, ¿no? Absolutamente. Podría pasar eventualmente. Es que podría ser así, podría ser así. Pero digo, entonces, qué interesante esto de la sonda que lleva como ese testimonio de la humanidad, y dentro de ese testimonio de la humanidad, la música. Que es una cosa que uno podría decir también, por eso el libro lo comenta, dice, pero ¿qué estarían pensando qué estarían pensando los científicos de la NASA respecto al hecho de una forma de vida que quizás ni siquiera tiene oído, tal y como nosotros, pudiera interpretar, o qué sentido le pudiera adjudicar a la música, ¿no? Que eso es algo que después vamos a leer otro fragmentito que un poco lo manifiesta de manera más explícita. Pero entonces, a partir de esto, empecé a como a mirar un poquito, bueno, a decir, bueno, ¿qué música se planteó ahí? ¿Qué es lo que se propuso, digamos, como una muestra, digamos, de la vida musical y en el fondo de la vida humana, ¿no? Y es muy interesante porque si vos mirás, es un listado obviamente muy, muy amplio que trata de ser abarcativo de muchas culturas y muchas tradiciones musicales. Entonces, vamos a dejar el link, sí. Arturito, para vamos que a dejar, quien quiera vamos a dejar el link para que, de hecho, es muy interesante porque hay videos en YouTube en los que pueden escuchar toda la música de ese vinilo de oro y también ver las imágenes que fueron, digamos, o sea, es como que uno puede de alguna manera abrir esa sonda y encontrar la información. Es muy, muy interesante, muy, muy curioso, ¿no? Vamos a dejar un link de todo esto para que después lo puedan ahí mirar, ¿no? Pero es interesante entonces que si uno mira el listado, bueno, aquí nuestro autor nos dice Bach, ¿no? Y él pone el ejemplo de Bach, pero dice, bueno, hay algo de Beethoven, hay algo de Mozart, hay algo de Stravinsky, y después también es muy interesante porque hay músicas también de distintas zonas. Por ejemplo, hay una canción de iniciación de las niñas pigmeas que pertenece al Zaire, percusión senegalesa, hay un tema de Chuck Berry, o sea, Johnny B. Good, que es muy, muy conocido, los que lo conocen, dice, está ahí sonando, hay un blues de Louis Armstrong, ¿no? Y después, bueno, hay distintas músicas folclóricas de distintos lugares. De hecho, menciona algo muy interesante ahí el libro, que es que la idea original es que contuviera también Here Comes the Sun de los Beatles, claro, y que de hecho cuando se le preguntó, creo que no sé, a Paul McCartney, a los Beatles que estaban vivos en ese momento, todos dieron su autorización, pero EMI dijo, la discográfica EMI dijo, no, o el sello discográfico dijo no, y finalmente quedaron fuera, ¿no? O sea, ¿cómo quedan los Beatles afuera de la música del mundo? O sea, qué barbaridad, por los egos de la industria. Y aparte vos pensás que interesante, porque en el fondo uno descubre, hablando de lo humano, ¿no? Cómo de repente, simplemente pensando la idea de que alguna otra forma de vida pudiera encontrarse con eso, alguien desde lo comercial dice, no, nosotros no damos la autorización, ¿no? Parece como... También sería representativo de lo humano, pero no necesariamente de algo que quisiéramos mostrarle a otras especies, ¿no? No de lo mejor, pero también representativo, ¿no? Pero digo, y entonces yo me puse como a mirar un poquito ese listado y escuchar, ¿no? Las distintas músicas. También siempre en el fondo, entendiendo que no habría, digamos, como
una falta de polémica en decir, bueno, ¿por qué elegimos cierta música y por qué dejamos fuera otra, ¿no? Ajá. Es decir, en algún sentido, siempre eso sería como algo subjetivo y uno podría decir, bueno, depende de aquellas personas que han hecho la selección. Pero es interesante que buscaron, digamos, como una representación bastante diversa de eso. Que Pero yo te si uno decía mira- esto, ¿no? sí. Hay como unos ruidos raros, sentía por momentos, También, bueno, y es porque como sí. música africana, Eso por o un de lado, y otros. también, claro, y también han puesto, por ejemplo, músicos de sonidos o ruidos La de la vida naturaleza. de la naturaleza, de la vida cotidiana. Por ejemplo, aparecen como, no sé, ruidos de bocinas de una ciudad bulliciosa, no sé, la lluvia, ¿no? Es como que animales, los ruidos de los animales, ¿no? Como que Bueno, yo no sé si se escucha acá, pero el cielo se está cayendo y está tronando el cielo a gritos. mira, bueno, De ahí paso, está. Eso estaría una también en ese experiencia disco. humana. Claro. Claro. Estaría dentro del Voyager, ¿no? Pero sin embargo, entonces, a mí, analizando todo esto, ¿no? Observaba un hecho interesante, que es que de toda la música seleccionada en esa sonda, hay un compositor, ¿no? Ajá. que destaca, ¿no? Y es precisamente el compositor que cita el libro, que es Johann Sebastian Bach, ¿no? Porque es interesante que si uno mira el listado, hay 3 obras de Bach dentro de ese vinilo de oro, ¿no? de las Voyager. Uno podría ahí decir, bueno, evidentemente al que hizo la selección le gustaba mucho Bach, Le y gustaba. entonces, pues, sin embargo, podría haber una respuesta distinta a eso, que tiene que ver quizás con algo que obviamente va más allá de Bach y de las Voyager, ¿no? Y es como nosotros muchas veces podemos entender la música como un lenguaje, ¿no? que presupone toda una serie de elementos constructivos, ¿no? y de estructuras, y casi podríamos decir de como una especie de arquitectura sonora, ¿no? que sin ninguna duda en la música de Bach se revela de una forma muy particular y que de alguna forma lo pondría como un exponente, podríamos decir, del clímax o no, o de la mayor elaboración musical, ¿no? que podemos pensar. Yo, de hecho, si vos me preguntás, y esto es una confesión de orden personal, pero para mí la música de Bach está por encima de cualquier otra cosa, inclusive dentro... Estructuralmente hablando. Estructuralmente, y si me empujas un poquito, te digo que no hay nada más grande que Bach en la música, ¿no? Wow. O sea, si yo tuviera que decir, bueno, si vos te tuvieras que quedar con un solo compositor, una sola música, y yo me quedo con Bach, ¿sí? Wow. Ya entra en el campo de lo personal, ¿no? Pero Sí, ojo que en esto no creas que soy el único, ¿eh? claro. Muchas personas con mucha formación siempre tienden a adjudicar o a poner a Bach como en un lugar especial dentro, digamos, de la creación musical y de la historia de la música. Y fíjate que las Voyager, casi podríamos Porque hay decir dos, porque digamos que la Voyager es la cápsula, pero que hay dos. No sé si las enviaron en simultáneo o cómo fue no, eso. creo que se lanzó una en el año 77 y no sé si otra al año siguiente, no sé muy, Casi. o sea, pero que se repitió y Pero repitieron el mismo, sí. repitieron el disco. Sí, sí, Ajá, sí, sí, tal repitieron cual. el mismo contenido. Y no sé si, creo que no sé si la primera siguió viajando y la segunda en algún lugar se perdió. No sé, sería interesante como indagar qué pasó con Con la la segunda hermana de la Voyager. Voyager, una, Ah. pero el contenido es exactamente el mismo en las dos, ¿no? Pero entonces yo ¿Sabes qué decía, estaba sí, pensando? Perdón, Arturito, antes de que sí, agarre esto de Sebastián, de nuestro amigo Sebastián, pero que sí. estaba pensando que si algún vecino, no sé, alguna especie de vida interestelar nos conociera y encontrara, diría, qué mugrientos estos vecinos que lanzan cosas aquí, ¿no? Me imaginaba como un vecino que deje cosas en la calle y uno diría como que, señor, deje de hacer basura universal. Bueno, pero fíjate que en algún sentido, no sé si te interpretaría como basura porque se notaría mucho que había un esmero en eso que se dejó. Sí, Es pero como digo, si nos... de dejar Sí. cosas ahí flotando, o sea, en ese sentido, digo, como Bueno, que no, en otras eso vidas sí. quizás dirían como que, ¿por qué esta gente estaba mandando estas cosas, ¿no? A dejarlas flotando fuera de su, no sé, hay que ver cómo nos Puede interpretarían ser. otros. Sí, no, pero de todas maneras creo que en el caso de la Voyager es como si vos en el fondo te cruzaras por la calle un pastel, ¿no? Claro, O sea, muy elaborado. Vos dirías, no es que alguien tiró esto lo tiró lo claro. dejó en la calle. Me parece que Me lo había dejó una para mí. intención deliberada, sí, de que es tu cumpleaños y toma este Sí, bello sí, pastel. sí, sí, Bueno, sí, sin sí. ninguna duda, si traía música de baja dentro, evidentemente no era basura, ¿no? Pero bueno, podría interpretar. De hecho, se sabe que esto no tiene nada que ver con nuestro podcast, pero digo, hay Sí, mucha basura de interesante. satélites, claro, de satélites que se mandaron y que quedaron Sí. flotando ahí. Sí, pero en este caso creería que no me atrevería ya a considerarlo de la misma manera. Pero decía entonces esto de el lugar central de Bach, ¿no? El lugar central en la historia de la música y el lugar central en la Voyager, ¿no?
A mí me gustaría mostrar un pedacito nomás, y me gustaría cerrar, Sí, de hecho, el capítulo de hoy al final con una piecita de Bach, de hecho, que están obvio. emparentadas con las que fueron incluidas en las cápsulas Voyager. En la Voyager está contenido, digamos, el preludio y fuga del segundo libro del Clave Intemperado. La Clave Intemperado es una obra muy, muy importante, digamos, de Bach, y que tiene toda una serie de connotaciones. Bueno, algún podcast un poquito más técnico admitiría para dedicárselo a hablar del clave bien temperado, ¿no? Pero una de las piezas que está incluida es este preludio. Voy a tocar un pedacito, Sí, así por nomás favor. para quienes nos escuchan tengan una idea de qué estamos hablando y qué es lo que estaría flotando ahí en el espacio, ¿no? En un vinilo, si se reprodujera, ¿no? Toco un pedacito nomás de esto, A ¿no? ver. Etcétera, ¿no? Hermoso. Eso es el preludio, ¿no? El preludio del comienzo del segundo libro del Clave Intemperado de Bach, ¿no? Ahora, yo decía, ¿no? Esta idea de cómo la música, ¿no? Como lenguaje, digamos, y también como una forma de representación de un sistema ordenado, ¿no? Del universo sonoro, ¿no? O sea, es como si uno pudiera imaginar, decir, bueno, de la misma manera que nosotros podríamos pensar, ¿no? El cosmos, ¿no? Y la vida como bueno, como un orden, ¿no? Como un sistema integrado en el que los elementos, si uno mira la naturaleza y Sí, descubre eso, ¿no? Habría algo que el compositor pudiera hacer de manera equivalente con sonidos, ¿no? Y yo ujú, creo que la obra de Bach tiene eso implícito de una representa. manera muy fuerte, y una idea de que ese sistema ordenado es de una complejidad y de un equilibrio que requeriría de una especie, podríamos decir, como de destreza particular, de una inteligencia, ¿no? De una, digamos, Intuición. de una intuición, de una creatividad, ¿no? Que sería representativa de lo más genial de lo humano, y por Claro. eso, ¿no? En las Voyager, ¿no? Las tres obras de Sebastián en lugar Claro, de más de exacto, otros. de otros que podrían haberse, y de música también hermosa que podría pensarse. Uno dice, bueno, pero ¿cómo no pusieron Schubert? O bueno, uy, bueno, pero a nadie se le ocurrió poner un pedazo de Wagner, ¿cómo puede ser? Sin embargo, no, yo creo que ¿Sabemos cuánto sí, dura? la música de, Todo el disco. creo que son, vos sabés que creo que es como 1 hora y pico de, Ah, creo que sí que es bastante, si uno reproduce, porque aparte contiene saludos en distintas lenguas, ¿no? Es como que hay como una ah, especie sí, que es como una especie de bienvenida o de presentación que está de claro. repente en inglés, en En distintos alemán, en idiomas. castellano, en distintos idiomas. Entonces creo que si uno reproduce todo el disco con todo eso y con todos los ruidos y con toda la música, creo que llega a ser como por lo menos 1 hora. No sé si yo Lo estaba, que no después es tanto, en fin, para sí. esa cantidad de cosas y que me asombra muchísimo en el año 77, ¿no? La Bueno, tecnología para sí. enviar imagen y audio y Sí, fue comprimir todo bastante, eso. sí, fue bastante complejo. Tengo entendido que si, por ejemplo, los primeros 5 minutos del disco son las presentaciones o los mensajes de saludos, a veces los hacen leer por niños, es muy interesante. De hecho, creo que comienza con un mensaje del que era en ese momento el presidente de Naciones Unidas, como diciendo, bueno, esto no es un emprendimiento que pertenece a un país en particular, sino, bueno, las La Naciones humanidad. Unidas como una especie de mancomunidad de todos, ¿no? Tiene como un poco ese Y también hasta ese espíritu. inclusive, ¿no? En esto que decías de Sebastián, es no solamente de la vida humana, sino como
la vida terrestre, o sea, en la tierra, ¿no? Como que esto Total. del ruido de las cascadas, de la naturaleza, es como en pos también de los que quizás no tienen conciencia y no han desarrollado estas habilidades que los seres humanos, pero también animales y Claro. cosas de la naturaleza, de Totalmente, todo lo que nos totalmente. rodea. Sí, claro, totalmente, totalmente. Qué Pero bueno, interesante. nada, Y qué es loco interesante, ese sí. mensaje del ser humano, esto que lo hablábamos nosotros en privado, de siempre querer dejar descendencia, ¿no? Porque hablábamos también con respecto a los compositores, que yo me imaginaba que habrá, no sé, el caso de cada uno, ¿no? Ya no están vivos para preguntarles, pero habrá quien solo habrá compuesto su música pensando, esto es lo que sale de mí, de mi alma, de mi ser, lo que brota por mis dedos, ¿no? En el caso de los pianistas. Y solo lo toco porque es lo que me sale y me nace, y habrá otros que sí compusieron con la idea de un legado, ¿no? De dejar esto para que Totalmente. otros lo sigan tomando y construyendo sobre eso. Absolutamente. Fíjate que en algún sentido Bach sería un compositor bastante particular en ese aspecto, porque vos sabés que si bien Bach era alemán, era luterano y tiene mucha música religiosa, porque él de hecho trabajaba, digamos, para la iglesia y una de sus tareas era componer música para el rito religioso. Pero es muy interesante que Bach, que aparentemente era un hombre, digamos, bastante piadoso, él muchas veces ponía en sus partituras una inscripción en latín que decía Soli Gloria Deo, que la traducción sería solo para la gloria de Dios, Claro. con la idea de que en algún sentido su música aún lo ponía, y es muy interesante porque él ponía esa inscripción aún en partituras que no eran de música religiosa. O sea, él quizás componía música que era para teclado y que no tenía una finalidad estrictamente religiosa, pero él en el manuscrito ponía Sol y Gloria a Dios, ¿no? Como diciendo, solo para la gloria de Dios. Un poco Claro. con la idea de decir, bueno, esto que yo estoy creando es como para, digamos, casi como decir como está dedicado, ¿no? Pensemos, imaginemos Dios como el creador, ¿no? Del Sí, universo y del cosmos y de este orden perfecto, como, bueno, como una ofrenda a la divinidad, ¿no? claro. Es Sí, interesante sí, sí. porque en eso mismo vos ya ves que hay una idea de trascendencia. No es solo yo compongo y compongo algo que yo lo encuentro satisfactorio y bello y placentero y en algo en lo que me expreso, sino Sí. también esto que yo busco busca una perfección, ¿no? Y captar Gratificar. un orden, claro, y captar un orden, ¿no? Que busca, ¿no? Podríamos decir, como honrar al creador, ¿no? Y ahí ya Claro. tenés una idea de la tradición, ¿no? Y del legado, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, pero entonces, ¿cuál es la finalidad de esta música? ¿Que yo la toque hoy o que yo la disfrute? Bueno, no, busca eso. Y por eso yo creo que ocupa como un especial lugar la música de Bach, ¿no? En esa selección musical, ¿no? Porque hay también una idea de, bueno, atención que estamos creando un universo sonoro, ¿no? Que busca mostrar el orden, el equilibrio y que para lograrlo, bueno, ¿no? Se requiere el oficio, ¿no? De un músico genial, ¿no? O sea, por eso, viste que en el libro en un momento dice algo así como, es gracioso cuando lo pone medio irónicamente, que dice cuando, A ver. dice, ofrecer a los extraterrestres un atisbo de la obra Ah, maestra de... No, cuando dice, perdón, aquí, cuando dice, por otro lado, un científico expresó su temor a que incluir las obras completas del compositor pudiese interpretarse como un acto de jactancia, como diciendo, jacta. miren qué geniales que somos los humanos que hacemos esta obra y ponemos, le tiramos toda la obra de Bach como para demostrar Sí. nuestra superioridad intelectual, ¿no? Nada más esto hacemos los Claro, humanos. claro, o sea, mira, entonces es como que dicen, bueno, pongamos un poquito, no pongamos todo, porque, ¿no? Pero Claro. digo, un poco irónicamente, pero creo que ya habla un poco de eso, ¿no? De que cuando nosotros o Hay que buscamos, o, presumir también lo que se ha logrado. bueno, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero quiero decir que a veces la música, eso es interesante y nuevamente abriría otro capítulo que podría ser interesante de nuestros podcasts, que es muchas veces nosotros medimos el valor de la música, ¿no? A partir casi exclusivamente del impacto emocional que nos despierta, ¿no? O sea, Ajá. es como decir, bueno, esta música para mí es una música extraordinaria porque cuando yo la escucho siento X cosa, Sí. o me moviliza, o me... Sí, o... Sí, Sí, que es real, hasta uno escucha cosas en otras lenguas, en otros idiomas que ni conoce y se emociona, tiene como claro. sensaciones físicas o emocionales Ah, de ese tacto, ¿no? De alguna manera te exactamente. toca. Exactamente. Ahora, sin embargo, habría también, y esto es lo, pero esto quizás es, claro, uno necesita como interiorizarse mucho en el universo de la música, quizás para tener las herramientas para captarlo. Pero habría también, aparte de eso,
una, una capacidad de descubrir toda una construcción y un planteo que parte de una elaboración muy compleja de elementos y que cuando uno tiene las herramientas para captarlo dice que bárbaro. Claro, No puedo creer cómo está construido este edificio, ¿no? Es como que claro. podríamos decir que detrás o subterráneamente al impacto emocional que te produce la música, habría toda una capacidad de análisis o de raciocinio que explicarían como los fundamentos de ese edificio, ¿no? Como la técnica bien Como, y llevada a como cabo. la técnica, claro, la técnica y sí, como el oficio o la maestría, ¿no? Que volverían también natural ese impacto que te produce, ¿no? Desde lo emocional, ¿no? Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, uno podría decir, bueno, yo puedo ir a mirar una catedral, ¿no? Imponente, Sí. ¿no? Esas dimensiones increíbles y esas cúpulas enormes, ¿no? Y la nave y todos los vitros y demás. Ahora, yo imagino que para un arquitecto, una catedral no es solo el impacto emocional que le puede producir estar dentro de ella y ver cómo entra la luz, no sé, en la catedral Claro. de Notre Dame, Sino sí, saber cómo no eso se ha decir, claro, levantado. no, claro, claro, no, porque momento que esto, acá están pensando, o esta estructura en el fondo Los está pilares. soportando la tensión, claro, o cómo resolvieron el problema para que pudiera, ¿no? Es decir, es como que habría toda una cantidad de elementos que yo creo que si uno también contara con ellos, más, o sea, te impactaría el doble por lo emocional Sí. y también por su, podríamos decir, como por su estructura o por su, sí, podríamos decir como, sí, por Bueno, ese orden interno, me ¿no? pasa con las pirámides de Egipto, con, ¿no? Las Bueno, ahí estructuras de los tendríamos, mayas, de los también, ¿no? En México, de los indios nativos, y que decís como esta gente no tenía la tecnología de hoy, no habían grúas, no había nada, y estas estructuras increíbles creadas como que con los astros, ¿no? Porque el astro mira para acá, entonces hay que construir, y se guiaban de verdad desde el cielo, y decir cómo al día de hoy, o sea, los edificios súper modernos se derrumban de la nada y esas estructuras que llevan millones de años, o sea, perfectas, bien mantenidas, sostenidas, eso no hay punto de quiebre. Como desde un bueno, lugar de análisis así, la impresión, decir que qué exactamente. bien construido, ¿no? Bueno, yo creo que Bach uno puede hacer eso. Uno Claro. podría escuchar la música y simplemente dejarse llevar y dejarse conmover por lo que pasa. Es Pero una si pirámide uno, egipcia. como una pirámide egipcia, vos decís, bueno, estoy ahí en el medio del desierto y aparece esta cosa descomunal y me quedo no totalmente Anonadado. pasmado, ¿no? Claro. Ahora, cuando uno dice, pero momento, ¿esto fue fabricado en qué época? ¿Qué tecnología tenían como para poder montar eso? Ya de Increíble. repente la dimensión de eso empieza a ser otra. Vos decís, no, claro, esto es una muestra del ingenio humano y de cómo, ¿no? Bueno, yo creo que ese mismo análisis cabería en la obra de todo gran compositor y especialmente en Bach. Es como que uno escucha, ¿no? Y dice, esto de música es increíble. Y cuando de repente te sentás con la partitura y decís, bueno, a ver, ¿qué es lo que estaba? Decís, Porque es no, tan increíble. no, esto no puede Y ahí ser, ¿no? O sea, encontrás. y ahí decís, no puede ser que esté operando con esto, con esta creatividad, con este ingenio, con esta inspiración, pero que al mismo tiempo tiene un orden y una complejidad enorme. Por eso yo digo que no es random que hayan elegido, por ejemplo, de Bach, eso es el preludio y fuga. Después un día Claro. vamos a hablar, vos me preguntabas hace un ratito, bueno, ¿qué es esto de la fuga? Bueno, si Ajá. uno mira la fuga es una forma musical que tiene una estructura muy elaborada y muy compleja, que parte de la idea de que vos podés tomar como lo que se llama un sujeto, ¿no? Una pequeña idea musical, y que esa idea musical se va como reexponiendo en distintas voces o en distintos, podríamos decir, como planos, y van dialogando y se van desarrollando y aparecen corridas hacia arriba o hacia abajo, y es como que ese tema se va fugando o se va escapando de los otros que van como imitándolo, pero que aparte tiene reglas, los tratados de fuga, muy complejas. O sea, ya en el 1400 había tratados que decían, bueno, ¿cómo escribir una fuga? Y uno tenía que seguir un montón de reglas y de procesos, y la fuga tenía que ir luego para aquí, y luego cuando el tema reexponía en esta voz tenía que aparecer una quinta debajo. Es decir, un montón de cosas que Y en son... este libro, ¿no? Que estamos recomendando, se expone mucho de eso, de cuánta matemática hay detrás de la música
y cuánto en algún momento, en aquellos tiempos, era como una sola cosa casi, la matemática y la música, y cómo estaban como que en el mismo escalón, ¿no? Totalmente. Relacionadas. Bueno, algún día nosotros más adelante vamos a hablar un poco de la idea de consonancia y disonancia y de Pitágoras y los intervalos, temas que obviamente salen en nuestras En clases este siempre, libro. ¿no? Ajá, Pero sí, que el en libro nuestras los va clases y en el tocando, libro. Ajá, y el libro sí, los va tocando, y ¿no? Es muy, muy interesante en ese sentido. Pero digo que cuando uno puede como contar con los elementos para analizar todo eso, ¿no? Descubre eso, ¿no? Decir, claro, ¿cómo no iban a poner Bach en la cápsula? O sea, con esto vos demostrás hasta dónde es capaz de llegar el ingenio y la creatividad humanas, ¿no? O y sea, también uno, hablando como en la vida, ¿no? Uno sí, cuando tiene visitas a su casa, no llega alguien y lo haces pasar al baño, ¿no? Como que entra a la sala, al totalmente, comedor. Entonces totalmente. viene a Bach. Primero vamos Bueno, por es acá. que sí, es que yo creo, pero yo creo que fuera de broma que esa La es una parte de que uno las. presume. Sí. Claro, una de las razones, ¿no? por las que habría esa preferencia. Ojo, también sería cuestionable, y yo admito que alguien me diga, bueno, no, pero es porque nosotros somos occidentales y dentro de la historia de la música occidental a Bach se lo pone en un lugar especial, entonces nosotros naturalmente reproducimos esa especie de Claro. canon o de tradición. Sin embargo, sería un argumento válido y abierto a la polémica, pero quiero decir que cuando uno mira eso, descubre, ¿no? un universo ahí de cosas. Yo siempre digo que, y Mucho sin más embargo, vos profundo. escuchás esa fuga y la podés escuchar como música sin saber todas el Sí, pensando sujeto que y es la. simple. Claro, o escuchándola simplemente o sea, sin mirarla desde la consideración de los Estructura. elementos técnicos y estructurales con los que está hecho, ¿no? Digo, esa Sí. yo creo que es la definición de la buena música y de la gran Y eso es música. precioso. A mí me pasa ahora, desde que hemos empezado clases juntos, que uno dice, ay, qué bonita esta canción. Y suena tan simple al oído, ¿no? Y cuando uno se va a enfrentar con las teclas, dice, ¿qué estaba escribiendo Alicia Keys? Claro, ¿por qué eligió ¿Qué se esto? le Ay, ¿y ocurrió? por qué? Y empezás a decir, pero ¿por qué este acorde acá? ¿O por qué esto allí? Bueno, y ahí vos Ajá, ves, bueno, ahí está como, la podríamos decir, como complejidad. Y la simpleza que al mismo suena para el tiempo. oído algo tan complejo. Qué increíble, Totalmente, ¿no? Porque uno no es totalmente. que lo escuche y dice, ¿qué está pasando? Claro, no No, es que fíjate que en qué hubiera sido un fracaso la obra de Bach si hubiera sido necesario tomar cursos de fuga y de composición para apreciarlo. claro. Si yo dijera, bueno, no, ¿querés entender a Bach? Bueno, vení, tomá clase, yo te explico lo que es una fuga, lo que es un sujeto, ¿verdad? Y después cuando lo escuches lo vas a entender y lo vas a disfrutar. Claro. Hubiera sido un fracaso en algún sentido. Sí, 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 Porque sí. lo que yo creo que toda gran obra tiene, y acá tocaría con un tema y vamos a introducir un pedacito más de Un nuestro tema, fragmento ¿no? más, Un queremos más del fragmentito más, libro. sí. Es que al mismo tiempo la simpleza lo vuelve universal. O sea, Claro. si yo soy capaz de escuchar esta música y conmoverme con ella, sin la necesidad de todo ese aparato analítico y complejo e intelectual, lo vuelve accesible a cualquiera. Inclusive uno podría preguntarse por qué no a una forma no humana, ¿no? A una Mm, forma de vida. O sea, quizás en el fondo lo que hay implícito detrás de esta idea del Voyager y demás es también eso. O sea, las grandes obras de lo humano son universales y funcionarían, digamos, en cualquier tiempo. Por eso yo digo, ¿por qué la música de Bach nos sigue diciendo algo hoy, 250 años después de haber sido compuesta? Porque es universal. Y en algún sentido esa universalidad podría, eventualmente, no solo atravesar el tiempo y el espacio, sino también, bueno, las condiciones mismas de la vida, ¿no? Si es claro. realmente universal, ¿no? Sería Sí, sí, muy sí. interesante, ¿no? Hacer un Sí. experimento, es decir, bueno, ¿qué le despertaría esto de una forma de vida? ¿No? Y lo O que sea, decía ahí mismo en el libro, ¿no? Aunque no tuvieses oído o la capacidad auditiva, vamos a decir, esa otra, o extraterrestres, o esa otra forma de vida que pudiese dar con este material, de todas formas son como frecuencias energéticas, ¿no? Entonces, totalmente, el quizás sonido es eso. perciban eso y sin duda que las energías existen y que tanto la Tierra como todos los planetas se manejan en frecuencias y cosas, o sea, de verdad que rigen las energías. Entonces, de alguna manera, Totalmente. aún no teniendo audición, pudiesen sentirlo de otras maneras, Bueno, atravesar esa. absolutamente, y fíjate que en eso conecta con algo que también trataremos más adelante, pues sé que hay algo que han llamado el efecto Mozart, que ha sido Mm, una cosa un poco
que estuvo atravesado por cierto marketing y demás, pero se sostiene, y de hecho hay como investigaciones que yo siempre, pues es que mi mujer es bióloga y yo algunas le he dicho, che, pero sería interesante que alguna vez te sientes a leer esos papers, a ver cuánta fundamentación científica tiene esto, pero se hacían experimentos con las plantas y la música. Ah, sí, Y de repente se ponían, viste que es interesante divinas, eso, y que las dicen tipas que crecen y se relucen y sacan flores y frutos y unas cosas, y expuestas a ambientes más hostiles, bueno, sí, otra algunos cosa. decían que de repente la planta expuesta a la música de Mozart tendía como a crecer, a desarrollarse y que si le ponían algo como si te dijeran, no sé, heavy metal, la planta Claro. tendía como, perdón para A nuestros amantes del heavy marchitarse. metal, claro, pero Sí. no estoy hablando mal del heavy metal, pero digo, ahí es lo que se planteaba en ese estudio. Es lo que a las plantas les gusta al menos. Les Supuestamente, gustó más Mozart. supuestamente. No, pero fuera de broma que esto habría que comprobarlo científicamente porque puede ser que sea una cosa que después no tenga una fundamentación Base empírica. Pero, científica. Sí. pero supuestamente existe eso del efecto Mozart que ha llevado que de repente muchas veces vos podés ver, se vendían hace unos años como discos de Mozart for Babies. Con la idea de que las madres se pusieran de repente Ah, sí, los auriculares que se los ponen auriculares en en la panza y que le pusieran Mozart, porque supuestamente eso desarrollaba, ¿no? Digamos, como Capacidades. sí, las capacidades, ¿no? Sí. Del niño por De nacer y demás, crecimiento y ¿no? de- Bueno, ajá. pero fíjate que sería algo similar a lo que vos decís. O sea, ¿hasta qué punto? Más allá de lo que nosotros podamos establecer como buena o mala música, ese orden de frecuencias no estaría estableciendo, ¿no? un orden o algo que genera un impacto. De hecho, se Claro. dice que, viste que muchas personas, no sé si tenemos entre nuestros oyentes amantes de las plantas, pero dicen, las personas que tienen muchas plantas y que las cuidan Sí. y que las aman, Y les hablan. les hablan. Les Sí, hablan. Y dicen que les hablan. hablarle a las plantas crecen de otra manera o se desarrollan de otra Hablábamos manera. nosotros también en nuestra clase de la voz aguda y de la vibración que tiene una cuerda aguda, ¿no? Y de verdad, y sin duda uno escucha una voz, o cómo se pone uno cuando ve a alguien que quiere, ¡ah! Es como enseguida la voz se Bueno, dispara al agudo, es que uno podría decir, bueno, pero la a la planta alegría. entiende algo de lo que le estoy hablando. Probablemente no, pero quizás No las porque no tiene oído, vibraciones, pero claro, ajá. pero las vibraciones pueden generar algo en el cuerpo ¿no? Claro. de ese ser que quizás sí realmente, efectivamente esté produciendo algo, ¿no? Por eso Bueno, y es eso, interesante eso. antes de que quiero que nos leas un poquito más del libro para que sigamos conversando, pero hay un ejercicio en actuación, yo que soy actriz, que cuando uno estudia textos, lo más importante no es ni siquiera la palabra que se dice, sino el subtexto, lo que está detrás. Entonces uno puede decir, y es un ejercicio muy famoso que se hace en todas las clases, suponte un poema X, las rosas son rojas, los jazmines azules, bueno, ¿no? Y en el fondo de mi corazón te amo no sé, te amo y sos un bombón. Lo que sea, uno puede escribir una cosa de una cursilería y entonces el maestro te dice, y ahora lo decís como si amenazás a alguien de muerte. Entonces, o como si estás asaltando a alguien. Entonces, con ese mismo texto, las rosas son rosas, y uno Claro, tiene que asaltar o ser súper hostil con un texto precioso. Y ahí te das cuenta que al final la palabra, como en la vida misma, ya que esto es entre la vida y la música, de verdad carece de esta, lo más importante es la energía y no las palabras. Sin duda las palabras también tienen en sí mismas energías, pero que la intencionalidad de decir ese texto es mucho más fuerte y poderosa que la palabra en sí que se usa para decirlo. totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, es que tiene que ver con todo esto, ¿no? Y la Sí, pregunta sería detrás, si hay un subtexto detrás de la música de Bach y tendría que ver obviamente con todo esto. Pero quisiera continuar un poquito, ¿no? sí, por favor. Agregar un Queremos pedacito más más. sí, de este librito, ¿no? Entonces, precisamente hace estas preguntas, ¿no? Y dice, ¿cómo se nos ocurre mandar música a las estrellas? ¿Por qué damos por hecho que otras formas de vida inteligente, que tal vez no tengan atributos humanos, ni siquiera el sentido del oído, van a ser capaces de comprender lo que sucederá cuando, siguiendo las instrucciones gráficas anexas, pongan los discos de oro de la Voyager y coloquen la aguja en el surco? ¿Por qué resulta comprensible la asociación de sonidos que denominamos música? ¿Qué queremos decir cuando afirmamos que la entendemos o que no? ¿Por qué nos parece que la música tiene un significado, así como un contenido estético y emocional? ¿Podemos dar por sentado, como hicieron implícitamente los científicos de la Voyager, que esos aspectos de la música pueden comunicarse a individuos de otra cultura o incluso de otra especie?
¿Es universal la música? Fíjate que es exactamente esto que decíamos, ¿no? O Nos sea, fuimos adelantando en realidad nos al adelantamos, ¿no? texto, Pero el porque ya lo planteo, habíamos leído. claro, claro, pero el planteo es exactamente ese, ¿no? O sea, en algún sentido, y es una pregunta, pero vos sabés que es una pregunta que ha sido muy, y que continúa siendo muy discutida entre filósofos y musicólogos y críticos musicales, esta idea de la universalidad de la música, ¿no? Y la universalidad de la música puesta en términos, por ejemplo, de decir, bueno, si nosotros agarramos una tribu, digamos, africana, ¿no? En el Sí, medio de la selva, que no tiene ningún contacto con, digamos, la cultura occidental, europea, como nosotros la sí, entendemos. la Les conocemos. hacemos escuchar Bach. ¿Van a entender algo? O sea, no solo qué les puede producir, sino podemos decir que la entienden ¿no? Que sería la misma, en ¿Y algún qué va? sentido, trazando las analogías de lo que sería esto. Decir, bueno, pero si una forma de vida extraterrestre efectivamente pusiera el surco, ¿entendería algo de la música de ¿Y Bach? qué es entender, Sí. no? O qué es ente- y ¿Qué es entender? esa es otra pregunta interesante, pero ¿qué sería entender? Claro. Porque entender la música, ¿qué es? ¿No? Pues uno puede decir, bueno, entender un texto, bueno, hay palabras que tienen un significado y que remiten, y hay construcciones lingüísticas que me permitirían decir, creo que entendí, digo, si la vaca es, ¿no? Ahora, ¿qué es la Pero en temas de vaca? afinación, suponte, ¿por qué uno toca un piano desafinado y uno no sabe nada y puede sentir que no, esto no suena como debería? O una persona canta y no hace falta saber de música y como, está desafinando", ¿no? Y como que uno le causa una cosita y entonces y no hace falta saber de cuál es la nota, si es un do, si es un sol, si hay una tercera, o sea, no hace falta tener entendimiento musical para darse cuenta que alguien desafina. Entonces, ¿qué Bueno, es entender? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta y vos sabés que muchos autores de repente, bueno, sobre esto hay discusiones que no están cerradas, ¿no? De distintas teorías respecto a qué sería, para ponerlo en términos como académicos, la semántica musical, ¿no? O sea, porque yo puedo hablar de una sintaxis o de una gramática, ¿no? Haciendo una analogía con el lenguaje. Pero ¿qué sería Ajá. una semántica? Pues digo, bueno, vaca es una palabra que alude, ¿no? A una realidad. Ahora, ¿a qué aludiría la música? Cuando yo hago esto, ¿no? Eh, ¿Qué estoy diciendo? Y esa es Ahora como sí, la parte abstracta del arte en general, de un cuadro también, ¿no? también. Que no dice, pero dice lo que para cada uno se refleje ahí. Al final siempre estamos haciendo o haciendo espejo con el arte, con la música, con lo que con otras personas, con otros animales, con todo lo que se nos para enfrente, ¿no? Ujú. Pero fíjate que la música en ese sentido ocuparía un lugar especial dentro del arte, porque fíjate que, y esto no estoy menospreciando las otras artes, por favor, que yo las amo a todas Amantes, con la sí. misma pasión, pero de alguna manera un cuadro, si ya me planteo una escena o una situación, imaginemos, ¿no? No sé, una figura, una persona, una Ajá. escena determinada, habría quizás como una referencia concreta a una realidad a la que yo pudiera establecer un vínculo. Ah, no, claro, esta figura es Apolo, Apolo, el dios griego. O sea, ¿no? O sea, tendría como Sí, toda una connotación, ¿no? O yo digo un poema. Bueno, un poema tiene un tema, está utilizando unas palabras, está remitiendo una realidad. Ahora, esto me hace acordar a la entrevista de Rubinstein, que en un momento ajá. dice, bueno, pero la música es metafísica, o sea, no hay, ¿a qué está aludiendo realmente? ¿No? Uno podría decir, bueno, cuando Bach escribe una cantata y tiene un texto religioso que habla de, bueno, uno podría decir, pero esto que acabo de tocar recién, ¿qué Sí. es? Qué es lo que dice? ¿No? Y sin embargo yo creo que dice algo, porque uno podría decir, no, simplemente son combinaciones de sonidos que no son agradables al oído y a las que le adjudicamos como un significado X, que sería subjetivo en función de cualquiera que lo escucha. Esa sería una respuesta. No, Ujú. en realidad son combinaciones de sonidos que de alguna manera,
bueno, uno les adjudica un sentido. Pero para mí habría algo, o sea, que es un sentido, ¿no? Más Sí, bueno, profundo. quiero contarles a los oyentes que si se han perdido los primeros capítulos de nuestro podcast, está en el capítulo 1, Arthur. El otro Arthur, no nuestro Arthur, Rubinstein, está en el Sí, capítulo 1 que hemos en nuestro conversado piloto, sí. en nuestro primer piloto de lanzamiento, de hecho, así que lo pueden escuchar. Y por otro lado, ¿no? Como esto que decías, esa parte que lo hemos conversado también esta semana en clase de los acordes mayores y los menores, ¿no? ¿Por qué invitan a la alegría o a la tristeza? ¿Qué es lo que despierta? ¿Es realmente así o es una preconcepción que tenemos de la música que Sí, dado por conocemos, la ¿no? cultura, claro, Por sí. la cultura. Pues ¿Cuánto sí, de la cultura se mete ahí, se cuela y desde haber nacido y crecido en donde sea que uno haya nacido y crecido y que ese sistema, como el sistema tonal, ¿no? Se mete en las venas y a uno le suena bien X y quizás en otros sistemas que no, en otros países, inclusive que no usen el sí, en sistema otras tonal, culturas, en claro. otras culturas, quizás eso no tenga sentido para ellos y sí otros órdenes musicales, ¿no? Bueno, esa es una muy buena pregunta y es una muy interesante discusión. Sin embargo, y acá a riesgo de uno, porque uno a veces responde a las cosas no solo por los argumentos, digamos, racionales, ¿no? Que pudiera, digamos, enarbolar, sino también por intuiciones y en algún Claro. sentido cierta, yo digo, eh, sí, sí, eso es una intuición y una sensación de certeza que uno tiene de ciertas cosas, ¿no? Si vos me preguntas a mí, yo creo que hay un nivel de comprensión que se pudiera establecer, ¿no? Aún con las distancias, vos decís, bueno, pero un hombre europeo que tiene conocimiento de la historia de la música, ¿va a entender lo mismo que, no sé, un niño en el medio del desierto del Sahara que quizás escuchó otro tipo de música y que quizás no sabe quién es Bach ni lo que es un piano? Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, yo creo que podrá entender algo, ¿no? Y es en Claro. algún sentido la idea de que esté flotando en el espacio. Evidentemente, alguien cree que eso también pudiera ser entendido aún con una distancia y una brecha, ¿no? Digamos, más Y grande, que podríamos ya no es un... arriesgar inclusive a creer esto, ¿no? Y creo que se trata un poco más adelante en este mismo libro que estamos comentando, de que puede la música preexistir al lenguaje, ¿no? Que los sonidos y la búsqueda de esas relaciones de sonidos quizás puedan ser preexistentes a la comunicación verbal del ser humano, Totalmente, ¿no? totalmente. Me contabas vos que se han encontrado flautas y cosas, ¿no? O lo leí en el libro y ya no sé de qué leí y qué comentamos nosotros. Bueno, Pero es que sí. que sí, de hecho, mira, yo acá me aventuro a un campo que desconozco totalmente, pero que invito a que quizás si alguien que nos escucha tiene más conocimiento de esto pueda aportar. Pero, por ejemplo, hay en ciertas tradiciones, tengo entendido que en ciertas visiones tradicionales filosóficas de la India, como que la divinidad crea el mundo a partir de un sonido, ¿no? Wow. Como O sea, que hay, podríamos como decir que la música nace con el ser humano. Claro, o que inclusive sería como el principio a partir del cual, de eso me tengo que acordar y podemos comentarlo inclusive, pero como que la divinidad, la manera en la que crea el mundo es a partir de establecer una frecuencia y un sonido, y eso sería como el Big Bang, ¿no? Como el punto de inicio de la creación, ¿no? O sea, a veces se habla en las tradiciones como del punto, el punto primordial. Bueno, en algunas tradiciones, creo que tiene que ver con la filosofía de la India, se plantea, digamos, ese punto, ese momento de Partida. inicio de la creación sería un sonido, ¿no? Wow. Pero bueno, ya es entrar en campos, ¿no?, enormemente más complejos. Los Pero invitamos a comentar con nosotros, a sí. compartirnos también toda la información que tengan nuestra audiencia, nuestros oyentes. Nosotros felices de seguir aprendiendo, curioseando, metiendo las narices en temas nuevos que nos invitan, ¿no? Desde la música a repensar la vida. Arturito, quiero que nos toques, se Bueno, nos es que acaba, nos se nos vuela el tenemos, tiempo es que sí, siempre, totalmente, no, y obviamente nos pero tenemos que quiero que despedir nos... con Bach, o sea, ya que hablamos de Sí. Bach, bueno, ¿de qué estamos hablando realmente? Bueno, me gustaría entonces, bueno, de hecho, despedirme con un poquito de uno de los preludios y fugas de Bach, pero no del segundo libro del Clemente Prado, sino del primero, que es una obra que es posible que muchos hayan escuchado porque es de las obras más conocidas de Bach, que a veces se utiliza como en películas o en documentales y demás, que es el preludio en do mayor del primer claveviento temperado, y dejarlos con esta,
dejarlos con esta idea de que esta música de alguna manera está flotando. Creo que actualmente la Voyager ya salió del sistema solar, ¿no? O sea que Ah, ya, digamos, wow. creo que ha sido el objeto creado por el humano que más se ha alejado de la Tierra, ¿no? Oh. Y que contiene, digamos, algo de esta Han música logrado maravillosa. su cometido, qué bien. Y antes de que te nos fugues con esta fuga, Es un vamos a preludio. dejar La el fuga va a quedar preludio. para más adelante, el preludio. Ah, este es el preludio Este es el entonces, pero preludio. antes de que nos escapes, Arturito, decinos tus redes sociales y las de este canal y en dónde la pueden encontrar. Bueno, digamos, el podcast Entre la vida y la música lo van a encontrar, estamos ahí en Spotify directamente, creo que también en Google Podcast está por ahí, también en YouTube En y Anchor en Anchor también, exactamente. Bueno, sí, y ahí lo nuestros puedo... Instagram personales también. Vamos a dejar el tuyo que es Exactamente, Arturo Estanislao Pianista, Romita exactamente. Leal aquí, la co-conductora. Y ahí tienen toda nuestra información donde podemos seguir conversando de todos estos temas a los que vamos abriendo puertitas, ventanitas, para que tengamos un ida y vuelta juntos y sigamos aprendiendo. Ahora sí, Totalmente, Arturito, el totalmente. piano es Ahora todo sí, tuyo. bueno, Cuando quieras. agradecerte nuevamente, Romy, y a todos los que nos escuchan y darles este pequeño obsequio que, vos sabés que comentábamos ahí fuera del aire, por así decir, que vos sabés que le han puesto a ese vinilo de oro de la Voyager como una pequeña dedicatoria, ¿no? En Ah, sí. inglés, que dice, que me pareció maravilloso, que dice a todos los creadores de la música, ¿no? De todos los Todos los mundos y todos los tiempos, ¿no? Sí. Como que de alguna manera ese vinilo de oro sería como un homenaje a todos aquellos que han creado música, ¿no? Como decía, en todos los mundos y en todos los tiempos, ¿sí? Sí. Vamos, nos despedimos entonces con Bach. Hermoso. Te escuchamos. Hermoso, Arturito. Gracias. Gracias y a todos No, los por favor. oyentes. Hasta el próximo Hasta capítulo. el próximo capítulo.